Mi hijo usó los 30,000 euros que le di para unas vacaciones familiares a las Islas Canarias. Luego me miró a los ojos en el aeropuerto y me dijo que se había olvidado de comprar mi billete. Lo dijo con el mismo tono casual que podría usar para decir que se había olvidado de comprar leche. Me dijo que simplemente me fuera a casa. Lo que no entendía es que casa es donde un hombre construye su vida y donde guarda el número de teléfono de un muy buen abogado. Para cuando su avión tocó tierra en el paraíso, yo ya había hecho una llamada que convertiría su sueño tropical en una pesadilla. El aire en la terminal del aeropuerto era denso con el zumbido estéril del aire reciclado y el rumor bajo de las maletas rodando. Era el sonido de las partidas, de nuevos comienzos. Yo estaba junto a una montaña de equipaje nuevo, el olor del plástico fresco aún pegado a las asas. Mi hijo Marcos había insistido en ello. Necesitamos viajar con estilo, papá, había dicho con una sonrisa amplia y brillante. Yo había pagado por todo, por supuesto, igual que había pagado por los billetes de primera clase, el resort de 5 estrellas, toda la experiencia de 30,000 euros. Era, después de todo, mi regalo, mi obsequio para la familia. Carmen, mi nuera, revoloteaba alrededor de los niños, su voz un poco demasiado aguda, un poco demasiado alegre. Ajustó el cuello de nuestro nieto Leo por tercera vez, un gesto que pretendía parecer maternal, pero se percibía como pura energía nerviosa. Marcos no nos miraba a ninguno. Su mirada estaba fija en la pantalla de salidas, su pie golpeando un ritmo rápido y ansioso contra el suelo pulido. Yo era el único que permanecía perfectamente quieto, una pequeña isla de calma en su océano de emoción agitada. Los observé, a mi hijo y su esposa, y sentí el dolor familiar de una distancia que no tenía nada que ver con kilómetros. Estaban aquí mismo, pero se habían ido desde hacía mucho, mucho tiempo. Finalmente llegamos al frente de la cola. La agente de facturación, una mujer joven con una sonrisa profesional pero cansada, tomó nuestros pasaportes. Tecleó en su ordenador, sus ojos escaneando la pantalla. Devolvió los pasaportes a Marcos, Carmen y los niños. Luego me miró, su sonrisa vacilando solo por un segundo. «Señor Vega», dijo, su voz educada pero firme. «Tengo su pasaporte aquí, pero no puedo encontrar una reserva para usted en este vuelo». Las palabras no parecían tener sentido. Flotaron en el aire entre nosotros, sonidos sin significado contra el telón de fondo del ruido del aeropuerto. Sentí una docena de pares de ojos de la cola detrás de nosotros. Me volví hacia Marcos, una simple pregunta en mi rostro. Su propio rostro, el que había visto crecer de niño a hombre, era una pared en blanco. No me miraba a los ojos. De repente estaba fascinado por un hilo suelto en la manga de su chaqueta. «Marcos», dije, mi voz tranquila, pero cortó el ruido como una hoja. Carmen fue la primera en reaccionar, un jadeo teatral y agudo. «Dios mío», susurró, llevándose una mano al corazón. «Debe haber algún error». Pero no había ningún error. Podía verlo en la forma en que se tensaron los hombros de mi hijo, en la manera en que se negaba a mirarme. La verdad estaba parada allí frente a mí, más fea que cualquier mentira que hubiera podido contar. «Papá», murmuró Marcos finalmente, aún mirando ese hilo imaginario. «Dios, lo siento mucho. Las cosas han estado locas en el trabajo, con los niños y empacando todo». Finalmente levantó la vista y sus ojos estaban llenos de una disculpa superficial y ensayada. «Creo que en todo el caos me olvidé de reservar tu billete». La excusa era tan endeble, tan insultante que apenas se sostenía. 30,000 euros y se había olvidado. Carmen inmediatamente saltó a su papel de esposa solidaria. «Oh, cariño, no te preocupes», dijo sacando su teléfono con una floritura. «Vamos a ver si podemos comprar un billete de último momento ahora mismo». «No puede ser tanto, ¿verdad?». Sus dedos bailaron por la pantalla. La observé, una actriz experimentada, interpretando un papel que conocía bien. Su rostro se hundió en una máscara de profunda decepción. «Oh, Carlos», dijo, girando el teléfono hacia mí como para probar su punto. «Un asiento de último momento cuesta casi 3,000 euros y ni siquiera estaría cerca de nosotros. Es criminal». Allí estaban, un frente unido de pesar fingido. Él, el hijo olvidadizo. Ella, la arregladora impotente. Habían practicado esto.
El pensamiento era tan frío y duro como el suelo de mármol bajo mis pies. Esto no era un error, era una actuación. Marcos dio un paso hacia mí, poniendo una mano en mi hombro. Se sentía pesada, no con afecto, sino con el peso de su desprecio. «Mira, papá», dijo, bajando la voz a un susurro conspirativo, como si fuéramos un equipo resolviendo un problema. «El vuelo va a empezar el embarque en cualquier momento. No hay nada que podamos hacer ahora mismo». Apretó mi hombro. «¿Por qué no tomas un taxi y te vas a casa? ¿Descansas un poco? Nos sentimos terribles, de verdad. Te traeremos el mejor recuerdo de las islas. Vete a casa». Las palabras resonaron en el silencio repentino de mi mente. Me estaba enviando como a un niño que se había portado mal, como una molestia que necesitaba ser arreglada. Miré más allá de él a mis nietos, Leo y Maya, que observaban con ojos confundidos. Miré el equipaje nuevo que había pagado. Miré la vida que le había dado a mi hijo, las oportunidades, el apoyo, la red de seguridad financiera interminable. Y a cambio, me dio 2 palabras. «Vete a casa». No alcé la voz, no discutí, no les di el drama que podrían haber esperado. Simplemente miré a mi hijo, sostuve su mirada por un largo momento y vi a un extraño. Asentí lenta y deliberadamente. «Está bien, hijo», dije, mi voz perfectamente pareja. «Que tengan un vuelo seguro». Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Pude sentir su suspiro colectivo de alivio a mis espaldas. Pensaron que habían ganado. Pensaron que se habían librado de mí. Pero mientras caminaba hacia la salida, mis pasos no eran el arrastrarse de un viejo derrotado. Eran los pasos medidos y constantes de un artesano a punto de ir a trabajar. La ciudad se deslizó por la ventana del taxi en una mancha de ladrillo y cristal. Calles familiares que parecían extrañas y distantes. Capté mi reflejo en la ventana superpuesto sobre el paisaje en movimiento. Por un momento vi a un extraño, un viejo cansado con las luces duras del aeropuerto aún grabadas alrededor de sus ojos. Pero la sensación pasó. El hombre que me devolvía la mirada no estaba cansado. Estaba despierto. Estaba viendo las cosas con una claridad que era tan aguda y dolorosa como un fragmento de vidrio roto. «Vete a casa». Las palabras ya no eran un eco de la voz de mi hijo. Se habían convertido en mi propia orden, una declaración de misión. La punzada aguda y caliente de la traición se había desvanecido durante mi caminata silenciosa fuera de la terminal. Fue reemplazada por algo frío y pesado, algo sólido. Era la sensación de una herramienta asentándose en la mano de un artesano. Esto no era el dolor desordenado y emocional de una disputa familiar. Era la geometría limpia y simple de un problema que necesitaba ser resuelto. Habían hecho un cálculo erróneo crítico. Vieron a un viejo, una cartera, una reliquia para ser gestionada y apaciguada. Habían olvidado que estaban hablando con el hombre que construyó la casa en la que crecieron, ladrillo a ladrillo. Pensaron que estaban jugando contra un peón que podían sacrificar. No tenían idea de que estaban sentados al otro lado del tablero del rey y acababan de enviarlo de vuelta a su castillo. La casa estaba silenciosa, conteniendo la respiración en la luz de la mañana. Todo estaba exactamente como lo había dejado una hora antes. Sin embargo, el espacio se sentía completamente diferente. Eran las mismas 4 paredes, los mismos muebles que había construido, las mismas fotos de una familia sonriente en la repisa de la chimenea. Pero el vacío era nuevo. Era un espacio hueco tallado por una traición que no había visto venir. Caminé al salón y me senté en el sillón junto a la ventana, el que tenía el estampado floral que se había descolorido por años de luz solar. Su silla, la silla de rosa, y en la tranquilidad casi podía escuchar su voz, no con tristeza, sino con la sabiduría calmada y sabia que siempre tuvo. Rosa veía el mundo con un ojo de artista para los detalles. Notaba las grietas finas en las cosas antes de que se convirtieran en roturas. Años atrás, después de que Marcos había pedido un préstamo significativo para un coche que no necesitaba, se había sentado conmigo en el porche, viéndolo alejarse. «Tiene tus manos, Carlos», había dicho, su mirada distante, «pero no tiene tu paciencia para la madera. Solo quiere la mesa terminada». No lo entendí completamente entonces. Pensé que era solo la preocupación de una madre. Ahora sentado en su silla,
Sus palabras eran claras como una campana. También solía decir, el dinero no cambia a una persona, Carlos. Solo los convierte en más de lo que ya son. Y en mi dolor, después de que se fue, había olvidado eso. Había confundido mi generosidad con amor, cuando en realidad era solo combustible para la debilidad de mi hijo, para el hombre con derechos adquiridos en que se estaba convirtiendo. El dolor en mi pecho no era solo por mí, era por ella, por el legado de trabajo duro y dignidad silenciosa que habíamos construido juntos. Esto ya no se trataba de un vuelo perdido, se trataba de los cimientos del trabajo de nuestras vidas, y no me quedaría de brazos cruzados viendo a mi hijo destruirlo por un puñado de cenizas. Me levanté de su silla, el calor del sol en mi espalda. El camino hacia adelante ya no estaba neblinoso de dolor. Era una línea recta y clara. Caminé a mi estudio, la única habitación de la casa que era más mía que nuestra. Las paredes estaban forradas de libros sobre carpintería e historia, y el aire olía a serrín y papel viejo. El escritorio, una pieza sólida de roble oscuro, fue lo primero que construí para esta casa. Lo construí para durar. Pasé mi mano sobre su superficie lisa y fresca, sintiendo la veta de la madera bajo mi palma. Este era un escritorio para tomar decisiones. No necesitaba buscar un número. Lo sabía de memoria. Cogí el auricular del teléfono pesado y anticuado en mi escritorio y marqué. Sonó 2 veces antes de que una voz profesional y nítida respondiera. Despacho de abogados de David Chen. David, dije, mi voz firme. Soy Carlos Vega. Hubo una breve pausa. Luego su tono se calentó ligeramente. Señor Vega, es bueno escucharlo, aunque tengo la sensación de que esta no es una llamada social. ¿Está todo bien? Fui directo al grano. Necesito que tomes acción inmediata en un asunto delicado, David. Quiero que redactes los documentos legales necesarios para congelar temporalmente todo acceso al fideicomiso familiar Vega para mi hijo Marcos Vega, efectivo inmediatamente. Pude escuchar el sonido débil de tecleo al otro lado de la línea. Entendido, dijo. ¿Cuál es la razón para la revisión? Una reevaluación fundamental de los términos y beneficiarios del fideicomiso, dije sintiendo las palabras sólidas y verdaderas. Eso bastará por ahora. Por supuesto, David respondió. Tendré los documentos redactados y archivados dentro de la hora. ¿Cuándo quiere que envíe la notificación oficial a Marcos? Esta era la parte crucial. Este era el movimiento que importaba. Quiero que la notificación se envíe a su dirección de correo electrónico principal en los próximos 5 minutos, dije. Actualmente está en un vuelo a Canarias. Estará en el aire, inalcanzable, durante las próximas 6 horas. Quiero que ese correo sea lo primero que vea cuando aterrice y encienda su teléfono. La línea estuvo silenciosa por un momento. Sabía que David entendía todo lo que no estaba diciendo. Entendía el tiempo, la estrategia, el propósito frío y duro. Considere lo hecho, señor Vega, dijo, su voz sin dejar lugar a dudas. Gracias, David, respondí, y colgué suavemente el auricular. Me senté allí en el escritorio que había construido en la casa que había pagado, e imaginé un correo electrónico, un pequeño mensajero digital silencioso, comenzando su viaje por el país. Era el primer ladrillo que pondría en los nuevos cimientos de mi vida. Mientras me sentaba en mi escritorio, el tic-tac del reloj de pie en el pasillo era el único sonido. Era un ritmo que conocía bien, un latido constante para una casa cuyo propio corazón había sido arrancado cuando Rosa murió. El plan que había puesto en marcha no nació de un solo momento de falta de respeto en un aeropuerto. Fue forjado durante años de traiciones más pequeñas, 1000 grietas diminutas en los cimientos de mi confianza. Los recuerdos, los que había apartado, ahora regresaban con perfecta claridad dolorosa. Recordaba una cena dominical solo unos meses después del funeral. La casa aún estaba envuelta en un silencio pesado que tratábamos de llenar con conversación sin sentido. Carmen, con su sonrisa perfecta, había gesticulado hacia la vitrina de cerezo pulido en la esquina donde guardaba mi colección de relojes vintage. Carlos, había dicho, su voz goteando admiración. Cada vez que veo esos, simplemente me asombro. No son solo relojes, son historia. Le expliqué que cada uno marcaba un hito. El primer contrato grande para el negocio, el año que nació Marcos.
el 25 aniversario que compartí con Rosa. Cada uno era un capítulo de mi vida, comprado con sudor y paciencia. Fue entonces cuando Marcos vio su oportunidad. Se inclinó hacia adelante, poniendo su cara seria de negocios. Sabes, papá, simplemente están ahí juntando polvo. Son activos, activos subutilizados. Hay esta nueva empresa en la que estoy trabajando, y causar la impresión correcta es todo. Si pudiera simplemente pedir prestado uno de los más impresionantes, solo para unas reuniones clave. Se trata de aprovechar lo que tenemos para construir un futuro. Recordé la manera cuidadosa en que eligió sus palabras. Aprovechar, activos, futuro. Eran palabras frías y vacías para describir cosas que guardaban tanto de mi pasado. Hijo, dije, mi voz suave pero firme. Estos no son para aprovechar, son para recordar. Se quedan aquí. El cambio fue inmediato. La sonrisa encantadora desapareció. Se reclinó en su silla, cogió su tenedor y comenzó a empujar la comida por su plato. Un hombre de 39 años haciendo pucheros como un niño al que le habían negado un juguete. Vale, murmuró. Como sea, solo trataba de hacer algo de mí mismo. No me dirigió otra palabra durante el resto de la noche. Vi la codicia entonces, apenas velada como ambición. Pero el dolor es una niebla, difumina los bordes de las cosas. Me dije que solo era impaciente. Me dije que no entendía. Pero ahora sé, entendía perfectamente. Simplemente no le importaba. Si el incidente con los relojes fue una bandera roja, entonces la boutique online de Carmen fue un incendio forestal que traté de apagar con billetes de 100 euros. Lo llamaba su proyecto de pasión. Una colección curada de pañuelos y joyas con precios excesivos. Duró 6 meses. Lo primero que supe de su fracaso fue una llamada telefónica frenética de Marcos. La trajo esa noche. Era una maestra de la escenografía. No llevaba maquillaje. Sus ojos estaban enrojecidos y se sentó encorvada en mi sofá pareciendo un pájaro frágil con un ala rota. Las lágrimas fueron perfectamente cronometradas, rodando por sus mejillas mientras Marcos explicaba cómo los proveedores y las compañías de tarjetas de crédito llamaban sin parar. Estoy tan avergonzada, Carlos, susurró, su voz quebradiza. Solo quería construir algo propio. Nunca quise que esto pasara. He defraudado a Marcos. Su actuación fue impecable. Se retorcía las manos. Se negaba a hacer contacto visual. Irradiaba vergüenza. Hice lo que pensé que un padre debía hacer. Estaba protegiendo a mi hijo del estrés, de la ruina potencial de sus finanzas. Estaba preservando la estabilidad de la familia. Escribí un cheque para cubrir sus deudas. Un cheque de 50.000 euros. El alivio que se extendió por su rostro fue bíblico. Me echó los brazos al cuello, sollozando de gratitud. Eres nuestro Salvador, Carlos, gritó en mi hombro. Te devolveré cada céntimo. Lo juro, conseguiré un segundo trabajo. Haré lo que sea necesario. Le creí, o más bien, elegí hacerlo. 3 días después, estaba conduciendo por la parte bonita de la ciudad, camino a la ferretería. Me detuve en un semáforo rojo y mis ojos se desviaron a los escaparates prístinos. Y entonces la vi. Era Carmen saliendo de una tienda de bolsos de diseño, uno de esos lugares donde las etiquetas de precio tienen comas. No había señal del pájaro roto y frágil de mi salón. Estaba resplandeciente, triunfante, una bolsa de compras naranja brillante en una mano y un bolso de cuero nuevo y caro metido bajo su otro brazo. Se estaba riendo por su teléfono, un sonido despreocupado y gozoso. La luz se puso verde. El coche detrás de mí pitó. Seguí conduciendo, pero la imagen estaba grabada en mi mente. El rostro bañado en lágrimas de la mujer que prometió devolverme el dinero, y el rostro sonriente de la mujer que acababa de gastar un pedazo de mi generosidad en un nuevo trofeo. No la había sacado de una crisis. Solo había pagado por el siguiente capítulo de su irresponsabilidad. Los relojes fueron una prueba. La deuda de 50.000 euros de Carmen fue un ensayo, pero el verdadero objetivo, el gran premio, siempre fue el fideicomiso familiar Vega. Rosa y yo lo habíamos establecido años atrás. No era solo una colección de acciones y bonos. Era la suma de nuestras vidas. Era el sudor de nuestras frentes, el serrín en nuestra ropa, las noches tardías inclinados sobre libros de contabilidad y planos.
todo destilado en un solo legado poderoso para nuestro hijo. Pero estaba destinado a ser justo eso, un legado. Algo para él después de que me fuera. Un fundamento para el futuro de su propia familia. En el último año, sin embargo, Marcos había comenzado a tratarlo como una cuenta corriente a la que no podía acceder. Las preguntas comenzaron sutilmente. Una llamada telefónica aquí, una consulta casual durante la cena allá. «Oye, papá», comenzaría, su voz ligera y despreocupada. Estaba hablando con un planificador financiero y dijo que siempre es inteligente conocer los detalles específicos. ¿El fideicomiso es revocable o irrevocable? Una semana después, otra pregunta. ¿Hay alguna provisión para un desembolso temprano? Ya sabes, para una oportunidad de inversión importante una vez en la vida. Lo estaba rodeando como un tiburón, buscando debilidades en la jaula. Cada vez le había dado la misma respuesta. El fideicomiso es para tu futuro, hijo, no para tu presente. Pensé que mi firmeza sería suficiente. Estaba equivocado. Y mientras me sentaba allí en el silencio de mi estudio, las piezas finales y feas encajaron en su lugar. Era como mirar una serie de puntos aleatorios y desconectados, y entonces ver súbitamente la imagen aterradora que formaban. Las preguntas persistentes sobre el fideicomiso, la propuesta repentina y entusiasta de unas vacaciones familiares lujosas a Canarias, la insistencia de que yo pagara todo por adelantado, el acto brutal final en el aeropuerto. No era una serie de actos egoístas, era una sola campaña coordinada. Las vacaciones de 30.000 euros nunca fueron sobre tiempo familiar. Era el cebo, era el costo de llevarme a un lugar remoto y hermoso, donde se imaginaban que estaría relajado, desprevenido y más dispuesto a firmar papeles que les darían acceso al trabajo de mi vida. Dejarme en el aeropuerto no fue un error. Era su plan B arrogante y torpe. Era el momento en que decidieron que incluso si no podían conseguir mi firma, aún tenían derecho a las vacaciones que había pagado. Era la prueba definitiva. No solo querían mi dinero, querían que mi vida terminara. A la mañana siguiente, me puse el traje que Rosa siempre decía que me hacía haber distinguido. Reuní mis estados bancarios, imprimí algunos correos electrónicos clave y los puse en un viejo maletín de cuero que ella me había comprado para nuestro 10º aniversario. Era un maletín que había llevado contratos por trabajo honesto, para edificios que aún se mantenían fuertes contra el viento. Ahora llevaba la evidencia de unos cimientos que se desmoronaban. El despacho de David Chen estaba en el piso 34 de un rascacielos del centro, un mundo de cristal y acero que zumbaba con ambición silenciosa. Era un hombre joven, agudo e impecablemente vestido, pero sus ojos tenían una inteligencia calmada, de alma vieja en la que confiaba. Escuchó sin interrupciones mientras lo expuse todo en su escritorio de caoba pulido. No lo presenté como el cuento de aflicción de un padre en duelo. Lo presenté como un caso. Hablé del incidente con los relojes estableciendo una línea base de derecho adquirido. Expuse los estados financieros, mostrando la transferencia de 50.000 euros para cubrir las deudas comerciales de Carmen, colocando una foto impresa que había encontrado en su página de redes sociales junto a ella. Una imagen de ella sonriendo con el nuevo bolso de diseño publicada 3 días después del rescate. David miró la foto, luego de vuelta a mí, su expresión ilegible. Lo guié a través de las preguntas persistentes, recientes de Marcos sobre el fideicomiso. Se las conté palabra por palabra. Finalmente le conté sobre el aeropuerto. Mi voz nunca titubeó. No estaba allí por simpatía. Estaba allí por el consejo de un artesano sobre una estructura que estaba fallando. Cuando terminé, doblé mis manos sobre mi maletín. No estoy aquí hoy por ira, David, dije, mi voz baja y firme. Estoy aquí porque los cimientos están agrietados. Las paredes de carga del respeto y la confianza han sido comprometidas. Antes de que toda la casa se venga abajo, necesito conocer mis opciones para reforzar la estructura. David se reclinó en su silla, golpeando un bolígrafo contra un bloc legal. Señor Vega, dijo lentamente, por lo que me ha mostrado, esto no son solo cimientos agrietados. Esto es un patrón de explotación financiera y emocional consistente y deliberada. Los refuerzos podrían no ser suficientes. Había esperado que asintiera y comenzara a hablar sobre cláusulas legales, sobre agregar enmiendas y estipulaciones al fideicomiso. En su lugar,
David Chen dejó su bolígrafo y entrelazó sus dedos, su mirada directa y seria. Señor Vega, comenzó inclinándose ligeramente hacia adelante. Hablemos claramente. Vino aquí hablando sobre reforzar cimientos agrietados. Pero lo que hace un buen constructor, y usted lo sabe mejor que yo, es determinar la causa de la grieta. Y por lo que me ha contado, esta no es una grieta causada por el tiempo o la presión. Esta es una grieta causada por veneno mezclado en el concreto desde el inicio. La metáfora colgó en el aire, cruda y precisa. Si solo agregamos salvaguardas y nuevas cláusulas al fideicomiso existente, continuó, esencialmente está poniendo una cerradura más fuerte en una puerta que su hijo y su esposa han demostrado que están dispuestos a quemar. Pasará el resto de sus años en un estado de asedio permanente, defendiendo constantemente sus decisiones, su competencia, su derecho a el trabajo de su propia vida. Un estado de asedio permanente. La frase me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Eso era exactamente en lo que se había convertido mi vida sin que me diera cuenta. Una batalla lenta y agotadora contra el derecho adquirido. Lo que está proponiendo es defensa, dijo David. Yo sugiero que consideremos la ofensiva. No solo protegemos los activos, cambiamos la naturaleza del legado en sí. Podemos reestructurar toda su herencia de tal manera que se convierta en una fuerza para el bien, un testimonio público de sus valores y los de su esposa, una estructura que esté legalmente fortificada y sirva un propósito tan lejos de su alcance que no puedan tocarla, no puedan corromperla y no puedan manipularla. Lo miré fijamente. Había venido a su despacho pensando en cómo barrar la puerta a mi propio hijo. David estaba sugiriendo que demoliera la casa y construyera una fortaleza en su lugar, una cuyas puertas se abrieran a todo el mundo, excepto a la persona que pensaba que era su derecho de nacimiento. No solo me estaba ofreciendo una estrategia legal, me estaba ofreciendo paz. Miré por la ventana del despacho de David a la ciudad extendida abajo. Tantos edificios, tantas vidas, todas construidas sobre cimientos de un tipo u otro. Pensé en los cimientos débiles sobre los que mi hijo estaba tratando de construir su vida. Cimientos de derecho adquirido y codicia. Y entonces pensé en un tipo diferente de cimientos. Me volví hacia David. ¿Te importa si hago una llamada?, pregunté. Simplemente gesticuló para que procediera. Marqué a mi sobrina Amalia, la hija de mi hermana fallecida. Respondió al segundo timbrazo, su voz brillante y llena de energía. Tío Carlos, qué bueno escucharte. No había pretensión en su voz, no había agenda oculta, solo calidez genuina. Hablamos durante unos minutos sobre sus clases, sus profesores. Le pregunté sobre el centro comunitario que estaba diseñando para su proyecto final. Su voz se iluminó mientras lo describía, hablando sobre madera sostenible, luz natural y crear un espacio que sirviera a personas mayores del barrio. Estaba hablando sobre construir algo que duraría, algo que ayudaría a la gente. No me estaba pidiendo nada, estaba compartiendo su pasión. «Tienes ese fuego en ti», le dije, mi voz espesa de emoción. «Igual que tu tía Rosa. Dime algo, niña. ¿Recuerdas lo que ella solía decir que era la parte más importante de cualquier estructura?» Casi pude escuchar su sonrisa a través del teléfono. «La parte que no puedes ver», dijo sin un segundo de vacilación. «El carácter del constructor». Cerré los ojos. Esa era la respuesta. «Me haces sentir orgulloso, Amalia», dije tranquilamente. «La haces sentir orgullosa a ella». Terminé la llamada y puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio pulido. Una sensación profunda de paz se asentó sobre mí. El camino no solo estaba claro ahora, estaba iluminado. Miré a David Chen y él supo en el momento en que vio mi rostro. El tiempo para deliberación había terminado. «Hagámoslo», dije. «Quiero que comiences el proceso legal de disolver completamente el fideicomiso familiar Vega. Luego, en su lugar, quiero que establezcas una nueva entidad. La llamaremos la Fundación Rosa Vega». David cogió su bolígrafo, listo para escribir. Su única misión, continué, cada palabra un ladrillo siendo colocado en su lugar. Será proporcionar becas completas de 4 años para estudiantes prometedores que busquen grados en arquitectura y diseño. Y cuando llegue el momento,
Quiero que la primera persona a la que se le ofrezca el puesto de directora ejecutiva de esa fundación sea mi sobrina, Amalia Vega. A 6 horas y 2000 kilómetros de distancia, el paraíso estaba funcionando exactamente como se publicitaba. El aire que recibió a Marcos y Carmen cuando salieron del aeropuerto con aire acondicionado era una manta cálida y fragante con aroma de sal y flores. El vestíbulo del resort era aún mejor. Era una catedral al aire libre de riqueza con un techo altísimo, plantas verdes exuberantes cayendo en cascada por las paredes y una brisa suave llevando el sonido de un ukelele distante. Les entregaron toallas frescas y húmedas y vasos de zumo de piña. Carmen dejó escapar un pequeño suspiro de placer puro y sin adulterar. «Esto es, cariño», le susurró a Marcos, apretando su brazo. «Así es como se supone que debe ser la vida». Marcos, sintiéndose expansivo y exitoso, examinó la escena como un rey viendo su nuevo dominio. Lo había hecho. Lo había logrado. Sacó su teléfono del bolsillo, listo para publicar la primera foto en redes sociales. Una toma casual de la piscina, infinita con un pie de foto, como, finalmente, algo de relajación muy necesaria. Cuando el teléfono se conectó al Wi-Fi del resort, una cascada de notificaciones inundó la pantalla. Enterrado entre ellas había un correo electrónico con una línea de asunto que hizo que su estómago se contrajera. Era del despacho de abogados de David Chen. En el mostrador de recepción de mármol reluciente, la conserje, una mujer hermosa con una flor en el cabello, les dio una sonrisa deslumbrante. «Aloha y bienvenidos al paraíso, señor y señora Vega. Solo necesitamos una tarjeta de crédito para gastos varios y la tasa del resort». Marcos, aún tratando de procesar la jerga legal en el correo electrónico en su teléfono, entregó la tarjeta platino con una floritura confiada. Era la tarjeta vinculada al fideicomiso, la que tenía el límite prácticamente ilimitado. La conserje la pasó. Un pequeño ceño fruncido, educado, tocó sus labios. La pasó de nuevo. «Lo siento mucho, señor», dijo, su sonrisa tensándose solo una fracción. «Parece que esta tarjeta ha sido rechazada». Marcos miró fijamente la palabra en la pantalla. Rechazada. Era un concepto extraño para él. Una palabra de un idioma diferente, destinada a otras personas. Arrebató la tarjeta de la conserje, su rostro enrojeciendo profundamente. «Pásala otra vez», espetó. «Debe haber un problema con su máquina». La conserje, su sonrisa profesional ahora soldada en su lugar, la pasó de nuevo. Rechazada. No estaba allí para verlo, por supuesto, pero sentado en la tranquilidad de mi estudio, pude imaginar la escena tan claramente como si estuviera sentado en una de esas sillas de vestíbulo sobrevaloradas. Pude ver el pánico comenzar a florecer en los ojos de mi hijo, la forma en que su confianza se hizo añicos como cristal barato. Pude ver a Carmen agarrando su brazo, sus uñas perfectamente arregladas clavándose en su manga, su voz un susurro venenoso en su oído. Mi teléfono, sentado en el escritorio junto a mí, se iluminó con el primer mensaje de texto. Era de Marcos, un intento de proyectar control. «Papá, parece que hay un problema con la tarjeta, probablemente una alerta de fraude del banco. ¿Puedes llamarles cuando tengas oportunidad?» Leí el mensaje y volví a dejar el teléfono. Pasaron 10 minutos. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Carmen esta vez. La cortesía ya se estaba desgastando. «Carlos, no nos darán la llave de la habitación. Los niños están cansados y malhumorados. Necesitas arreglar esto». Continué leyendo mi libro. Las llamadas telefónicas comenzaron poco después. Primero, Marcos. Vi su nombre parpadear en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que fue al buzón de voz. Un minuto después, llamó de nuevo. Lo ignoré. Luego apareció el nombre de Carmen, una presencia furiosa vibrando en la madera pulida. Luego Marcos otra vez. Era un ritmo de tambor digital frenético de derecho adquirido convirtiéndose en miedo. Los mensajes se convirtieron en un torrente de pánico crudo y acusación. «¿Por qué no contestas? Coge el teléfono. ¿Hiciste esto a propósito? ¿Es esto algún tipo de broma enfermiza?» Y finalmente, el que sabía que era pura Carmen. Su rabia sin filtrar. «¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros, a tus propios nietos? Eres un viejo cruel y egoísta. Nos has abandonado».
Era fascinante realmente. Todas las capas de encanto y sofisticación que llevaban, como ropa cara, estaban siendo despojadas. Una llamada perdida a la vez. Debajo de todo estaba el terror crudo y feo de dos personas que acababan de darse cuenta de que el banco que habían estado robando toda su vida finalmente había cerrado silenciosamente sus puertas. De vuelta en mi casa, no había caos. Solo había el aroma de aceite de limón y el roce silencioso de un paño suave sobre madera vieja. Estaba en mi taller, el lugar donde siempre había dado sentido al mundo, construyendo cosas. En mis manos había una pequeña mesa de 3 patas que había hecho para Rosa en nuestro primer aniversario. Su superficie se había opacado con los años. Estaba devolviendo su brillo. En el banco de trabajo, mi teléfono estaba teniendo una rabieta digital. Vibraría violentamente, patinando por la superficie de roble marcada, la pantalla iluminándose con sus nombres uno tras otro. Marcos, Carmen, Marcos otra vez. Era un pulso frenético de desesperación tratando de invadir mi santuario. No lo silencié. Lo dejé sonar. Con cada pasada del paño echaba un vistazo a la pantalla. El número de llamadas perdidas subía. 10, 27, 54. Cada zumbido era una exigencia. Cada timbrazo sin respuesta era una acusación. Pero no estaban llamando a su padre. Estaban llamando a su banquero. No estaban preocupados por mi bienestar. Estaban aterrorizados por su acceso. Y frente a su crisis, sentí una calma profunda e inquebrantable. No los estaba castigando. Les estaba enseñando una lección en un idioma que finalmente podrían entender. Les estaba enseñando el significado de la palabra consecuencia. La veta roja profunda del cerezo comenzó a brillar bajo mi mano, su luz interior regresando. Estaba restaurando el orden. Eso era todo. Les tomó 3 días regresar de Canarias, 3 días de vuelos económicos cancelados, largas escalas, y la humillación lenta y moliente de su exilio autoinfligido. Supe el momento en que llegaron. El sonido de la puerta del coche cerrándose tenía una furia particular, y los pasos en mi porche eran pesados de indignación. No tocaron. Martillaron la puerta. La abrí y los miré. El paraíso no había sido amable. Parecían como si hubieran naufragado. El conjunto de lino color crema caro de Carmen estaba arrugado y manchado. Su rostro bajo un bronceado desvanecido y manchado era una máscara de rabia exhausta. Marcos parecía un fantasma. El hombre sonriente y confiado que había visto por última vez en el aeropuerto se había ido, reemplazado por un extraño de ojos hundidos con círculos oscuros bajo los ojos y una mandíbula apretada de resentimiento. Habían venido listos para una pelea, rebosantes de discursos que sin duda habían ensayado en el largo vuelo de regreso. Me empujaron hacia la entrada, listos para desatar su tormenta. Y entonces se detuvieron. Se detuvieron en seco, sus bocas medio abiertas. Estaban mirando al salón donde David Chen se sentaba calmadamente en el sillón opuesto al mío. No los estaba mirando. Estaba mirando la carpeta de cuero que descansaba en su regazo. La trampa había sido puesta y habían caminado directo hacia ella. Habían venido esperando acorralar a un viejo solitario. Encontraron a un juez y su consejo esperando que comenzaran los procedimientos. El momento de shock duró solo un latido antes de cuajarse en rabia balbuceante. Fue Marcos quien encontró su voz primero. Una voz tensa con una sensación de herida personal profunda. «¿Qué es esto?», exigió, gesticulando salvajemente entre David Chen y yo. «No respondes mis llamadas. Congelas mis cuentas. Nos abandonas en medio del océano Atlántico con tus nietos. Y ahora tienes a tu abogado aquí. ¿Qué tipo de juego enfermo y retorcido estás jugando?». Dio un paso adelante, su rostro una máscara de incredulidad. «Estábamos preocupados por ti. Pensamos que algo había pasado. Llamamos y simplemente nos ignoraste. ¿Para qué? ¿Por un simple error honesto con un billete de avión? Un error del que nos sentimos horribles». Carmen, recuperando su compostura, se movió a su lado, interpretando el papel de la madre agraviada. «Fue la experiencia más humillante de nuestras vidas, Carlos», dijo, su voz temblando con emoción practicada. «Ser tratados como criminales en ese resort, tener que explicar a nuestros hijos por qué tuvimos que dormir en el suelo de un aeropuerto. ¿Tienes idea de lo que les hiciste pasar? Lo que nos hiciste pasar.
Todo porque tus sentimientos estaban un poco heridos. Allí estaban, un frente unido de indignación, tejiendo una narrativa donde ellos eran las víctimas, los héroes sin culpa de una historia en la que yo era el villano cruel e impredecible. Pintaron un cuadro de unas vacaciones familiares amorosas descarriladas por el capricho inexplicable de un viejo amargo. Era una actuación magistral, pero era justo eso, una actuación, y yo ya había leído el guión. Simplemente me senté allí, mis manos descansando en mis rodillas, y los dejé hablar. Dejé que la tormenta de sus acusaciones se estrellara contra la pared de mi silencio. Dejé que las últimas de sus acusaciones se desvanecieran en el silencio pesado de la habitación. No me moví. Solo esperé hasta estar seguro de que habían agotado su suministro de indignación justa. Entonces hablé, mi voz no más alta que una conversación normal, pero cortó la tensión como una navaja. ¿Habéis terminado? La pregunta colgó en el aire, sin esperar respuesta. Marcos abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. Giré ligeramente la cabeza hacia David Chen. Sin una palabra, cogió la carpeta de cuero de su regazo y la deslizó por la superficie pulida de la mesa de café. Se detuvo directamente frente a mí. El sonido fue suave, pero parecía resonar en la habitación silenciosa. La abrí. Parecéis estar bajo la impresión. Comencé, mis ojos en mi hijo, de que esto se trata de un billete de avión olvidado. Saqué el primer documento. Era un estado bancario. Lo coloqué suavemente en la mesa entre nosotros. Hablemos de esto en su lugar. Esta es una transferencia de 50.000 euros hecha de mi cuenta de ahorros a la vuestra para cubrir las deudas del negocio fallido de Carmen. Luego miré a Carmen, cuyo rostro se había puesto rígido. De la carpeta, saqué la impresión brillante de su publicación en redes sociales. La coloqué junto al estado bancario. Era la foto de ella sonriendo sosteniendo el nuevo bolso de diseño. Y esto, dije, es una tarjeta de agradecimiento de 2.000 euros comprada 3 días después. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. Volví a alcanzar la carpeta. Por supuesto, esta fue solo la retirada más grande. Comencé a sacar más papeles, cheques cancelados, estados de tarjetas de crédito que había pagado. Cada uno lo coloqué en la mesa, creando lentamente un mosaico de sus vidas financieras, un rastro de papel de su dependencia. Aquí están los 10.000 para el pago inicial de vuestro coche. Aquí están los 5.000 para cubrir vuestros impuestos de propiedad el año pasado. Y aquí, dije, dejando caer una pila gruesa de recibos en la mesa, están las innumerables transacciones más pequeñas, cenas, ropa para los niños, vuestra membresía del club. Miraron la pila creciente de papel, sus rostros drenándose de todo color. La ira justa se había ido, reemplazada por el pavor pálido y ceroso de personas que habían sido atrapadas. Llamáis al aeropuerto un simple error, dije, mi voz bajando aún más. Yo lo llamo la retirada arrogante final de un banco que habéis estado vaciando sistemáticamente durante 5 años. Dejé que el peso de esa declaración final se asentara en la habitación. Los observé, a mi hijo y su esposa, sus ojos saltando entre los papeles en la mesa y mi rostro, buscando una salida, un vacío legal, una manera de hacer girar esta historia de vuelta a su favor. Pero no la había. Le di un pequeño asentimiento casi imperceptible a David Chen. Solo hay una cosa más, dije, mi voz tranquila. Llamáis al aeropuerto un error, pero los errores no se planifican, ¿verdad? David Chen alcanzó la carpeta y sacó una sola hoja de papel. Era un correo electrónico impreso. Lo levantó. Esta es una copia ordenada por el juzgado de un correo electrónico enviado de Marcos Vega a Carmen Vega una semana antes del viaje. Dijo, su voz el instrumento neutral y desapasionado de los hechos. La línea de asunto dice, el plan de pago del viejo de Canarias. Carmen hizo un pequeño sonido estrangulado en el fondo de su garganta. Marcos parecía como si le hubieran disparado. David continuó leyendo directamente de la página. El cuerpo del correo electrónico dice en parte, una vez que lo llevemos al resort, relajado y con unas copas encima, estará mucho más dispuesto a firmar los papeles de desembolso. Los 30.000 son un precio alto, pero el pago del fideicomiso hará que todo valga la pena. Las palabras cayeron en la habitación y detonaron,
El color no solo se drenó de sus rostros, huyó, dejando atrás un gris translúcido y ceroso. Las máscaras de indignación que habían llevado tan orgullosamente no solo se agrietaron, se hicieron polvo, revelando la codicia cruda y temblorosa debajo. No había más palabras, no había más mentiras. Solo estaba la verdad fea y desnuda expuesta en la mesa de café entre nosotros. Durante mucho tiempo nadie se movió. El único sonido en la habitación era el tic-tac del reloj de pie, cada tic marcando un segundo de su nueva realidad permanentemente alterada. La pila de papeles en la mesa de café ya no era solo evidencia. Era una lápida marcando la muerte de sus ilusiones. Carmen fue la primera en moverse. Se levantó del sofá lentamente, como una mujer vieja, su movimiento rígido y frágil. No me miró. No miró a su marido. Miró la puerta principal como si fuera una orilla distante a la que tenía que nadar. Marcos permaneció de pie, congelado, sus ojos fijos en la impresión del correo electrónico. Parecía vaciado, el armazón de un edificio después de que un incendio ha consumido todo lo inflamable dentro. Finalmente levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. No vi disculpa en ellos, no vi remordimiento, solo vi la ruina vasta y vacía de un hombre que había apostado toda su vida en una sola mano perdedora. Entonces se dio la vuelta y siguió a su esposa. No dije una palabra, no les dije que se fueran. No había necesidad. La verdad era ahora el propietario de esta casa y ya los había desahuciado. Escuché sus pasos retroceder. Oí la puerta principal abrirse y luego la oí cerrarse. No fue un portazo. Fue un clic suave y final. No había triunfo en mí. No había oleada satisfactoria de victoria. Solo la paz pesada y profunda de una tormenta que finalmente había pasado, dejando una claridad silenciosa y devastadora a su paso. El orden había sido restaurado. Unas semanas pasaron en una tranquilidad que era profunda y restauradora. El silencio de mi hijo ya no era un arma contra mí, sino una consecuencia con la que tenía que vivir. Durante ese tiempo, David Chen y yo estuvimos ocupados. No estábamos derribando, estábamos construyendo. Me reuní con Amalia en una pequeña cafetería soleada del centro, el tipo de lugar que olía a café tostado y pan fresco. Estaba radiante, llena de la energía fácil de la juventud y el propósito. Entre nosotros en la pequeña mesa de madera puse una nueva carpeta. Esta era de un azul profundo y esperanzador. Te pedí que vinieras aquí hoy. Comencé deslizando la carpeta hacia ella, porque quería mostrarte los planos de mi próximo proyecto. La abrió. Su ceño se frunció en confusión. Luego sus ojos se ampliaron mientras leía la primera página. La vi trazar las palabras con su dedo. Fundación Rosa Vega. Le conté todo. Le conté sobre la misión de financiar la educación de jóvenes diseñadores y arquitectos talentosos. Le dije que estaba construida sobre la idea que tu tía Rosa siempre apreció, que lo más hermoso que una persona podía construir era una puerta para que otra persona caminara a través. Las lágrimas que se formaron en sus ojos no eran como las que había visto en mi salón semanas antes. Estas no eran las lágrimas de un actuante. Eran tranquilas, genuinas y llenas de una comprensión profunda. Tío Carlos, susurró, su voz espesa de emoción. Esto es todo lo que ella era, todo lo que ambos construisteis. Alargué la mano a través de la mesa y puse mi mano sobre la suya. Una fundación necesita un custodio fuerte, Amalia. Alguien con visión e integridad. Alguien que entienda que el carácter del constructor es la parte más importante de la estructura. Dejé que mis palabras se asentaran. Cuando te gradúes, dije, quiero que seas su primera directora. No te estoy ofreciendo un trabajo, te estoy confiando un legado. En sus ojos no vi el brillo hambriento de una oportunista. Vi la luz constante y brillante de una constructora lista para ponerse a trabajar. Estoy de vuelta en mi taller ahora. La casa está silenciosa, pero es un tipo diferente de silencio que antes. No es el silencio pesado de la ausencia, sino el silencio limpio y quieto de la paz. Durante años pensé que mi legado era un número en una cuenta bancaria, una red de seguridad que estaba construyendo para mi hijo. He llegado a darme cuenta de que no puedes construir una red de seguridad para alguien que está determinado a cortar las cuerdas.
Mi hijo y su esposa vieron el trabajo de mi vida como una bóveda a ser forzada. Nunca entendieron que su verdadero valor no estaba en el dinero, sino en la dignidad del trabajo en sí. Querían la mesa terminada, pero despreciaron la madera, las herramientas, las manos callosas que la moldearon. Un verdadero legado no es lo que dejas para la gente, es lo que dejas dentro de la gente. La Fundación Rosa Vega, una estructura que construirá oportunidades para otros. Eso es un legado. Lo que mi hijo quería era solo una herencia. Y finalmente he aprendido la diferencia. En cuanto a mí, mi trabajo aún no ha terminado. Estoy planeando un viaje, uno real esta vez, no a un resort estéril, sino a la costa de Ghana para ver los castillos y las orillas, donde mi propia historia comenzó hace mucho tiempo. Pasé toda mi vida construyendo un hogar. Ahora es hora de ver de dónde vino el hogar. No hice nada de esto por venganza. Lo hice por lo que no tiene precio. Lo hice por mi propio autorrespeto, porque la dignidad es la única casa que debes construir para ti mismo. Y nunca, jamás debes darle a nadie más las llaves. Esta historia nunca fue realmente sobre dinero. Fue sobre la erosión lenta y silenciosa del respeto, que puede suceder cuando el amor no está protegido por límites. Durante años, creí que mi papel como padre era ser una red de seguridad, proveer sin pregunta. Aprendí de la manera más dura posible que la generosidad sin respeto es simplemente combustible para la codicia. Un verdadero legado familiar no es una bóveda para ser heredada, sino un estándar de dignidad para ser mantenido. Proteger tu paz y tu autoestima no es un acto egoísta, es el trabajo más vital y necesario que jamás harás.